Yo sé que estamos tan acostumbrados a escuchar música grabada que pensamos poco en que la posibilidad de escuchar a músicos muertos, a músicos de otros países, a tendencias musicales que están muy lejos de donde nosotros nos encontramos, es algo relativamente nuevo, tiene un poquito más de un siglo. Soy Marisol García, soy periodista de música e investigadora en música chilena y hace algunos años trabajé en los guiones que le fueron dando forma a este trabajo conjunto que ahora puede visitarse en el Museo del Sonido, acá en el barrio Yungay. Así es que los invito a acompañarme y ver qué nos dice sobre nuestra escucha, sobre nuestra tecnología, sobre nuestros hábitos en torno a la música, lo que acá podemos conocer. Sabemos que fue el fonógrafo el primer aparato que logró registrar y reproducir el registro de sonido en la historia de la humanidad. Se inventó en el año 1877 en Estados Unidos por mérito de Thomas Alva Edison. El punto es que no fue el primer intento por dejar registro de la música, del sonido, de lo que escuchamos, que al fin, si nos ponemos a pensar, es algo esencialmente fugaz. Durante siglos, el ser humano intentó dejar registro de los sonidos de la naturaleza, de las percusiones, de los cantos, sin tener éxito. El fonógrafo. Luego de incontables intentos frustrados a lo largo de la historia, el fonógrafo fue el primer aparato que pudo al fin capturar y reproducir el sonido. El fonógrafo fue por eso un invento revolucionario. El fonógrafo es muy distinto a lo que luego evolucionó hacia el gramófono, hacia el tocadisco y para qué decir de la música digital luego de la era del iPod. Lo que hacía era que a través de una aguja iba dejando registro en un cilindro de cera de cualquier sonido que se le introdujera y luego era capaz de reproducirlo a través de esta bocina sonora que con muchas deficiencias y con mucha fragilidad podía reproducir el sonido. En el fonógrafo, cuando la membrana comienza a vibrar, la aguja se mueve. Así, tal como un lápiz, esta va escribiendo su información en la superficie del cilindro, que en un principio estaba fabricado de cera de abeja. Esos dibujos dejan pequeñas perforaciones de diferentes tamaño y profundidad, según los distintos tonos, frecuencias e intensidades del sonido. Ojo que los cilindros muchas veces eran tan precarios que aguantaban solamente una pasada. O sea, finalmente los cilindros de cera que registraban estos sonidos tenían una vida útil mínima y eran desechables después de la primera escucha. Al menos posibilitaban la gran utopía de dejar registro y luego repetirlo para los oídos de quien escuchase, pero ciertamente era muy diferente a lo que más tarde íbamos a conocer a través de los discos sobre todo. Está compuesto básicamente por tres partes: la bocina, que recibe y concentra las ondas sonoras, una membrana y una aguja que vibran con ellas, y un cilindro que deja registro de esos movimientos. La información sonora ya registrada puede luego reproducirse invirtiendo el proceso, es decir, sale desde el cilindro y se escucha por la misma bocina que ahora amplifica el sonido. En 1892 se exhibió por primera vez un fonógrafo con auriculares en Chile. Se trajo desde Estados Unidos y causó un gran impacto en lo que se organizó como una gira nacional. Hubo exhibiciones de sonido de fonógrafo en Santiago, Valparaíso, Chillán y Concepción, ante el asombro, por cierto, de todos los que pudieron asistir. Un poquito después, todavía a fines del siglo XIX, había una casa fonográfica, la Casa Fonográfica Paté, en el pasaje Mate de Santiago, que comenzó a vender cilindros de cera para la reproducción de música. Estábamos muy lejos todavía del concepto, por ejemplo, de los derechos de autor. Los cilindros de cera reproducían grabaciones que llegaban desde otros países y la gente podía escucharlo o comprarlo para audiciones muy limitadas en tiempo y en duración. Pero lentamente, por lo menos, iba creando la cultura de que grabaciones de otros países, de otros contextos, de incluso tradiciones que a los oídos de los chilenos resultaban exóticas, podían llegarnos y ser conocidas en público acá. Me gusta imaginar todo eso como un acontecimiento social, como un hito cultural que no pasaba solo por el asombro ante la técnica, sino que también por el desarrollo
que de a poco se iba dando en torno a cómo los chilenos nos acostumbrábamos a escuchar. El tercer desafío de los inventores del fonógrafo fue reproducir el sonido grabado para volver a escucharlo. Para esto, se gira una manilla dándole cuerda al aparato. Los engranajes entonces hacen que el cilindro gire a 120 vueltas por minuto. Para escuchar el sonido grabado en el cilindro es necesario poner la aguja sobre el surco. Las perforaciones hacen que la aguja se mueva verticalmente y traspase esa energía a la membrana. Esta vibra y forma otra vez las ondas sonoras. La bocina puede entonces amplificar el volumen de las ondas sonoras y consigue que al fin podamos escuchar los sonidos que han quedado previamente grabados en el cilindro. A fines del siglo XIX ya existían registros de cantos sioux que exploradores querían grabar en terreno como parte de sus investigaciones, y es sorprendente quizás saber que exploradores europeos que llegaron a nuestro país llevaron hasta la Patagonia chilena y argentina sus cargas de fonógrafos y pudieron dejar registro de los cantos Selknam y Yaganes. Piensen en algo que a estas alturas se nos hace muy natural, pero que durante siglos constituyó una suerte de utopía, algo imposible de pensar. Nos acostumbramos en la historia de la humanidad a que éramos los auditores los que nos acercábamos a la música, porque la única manera de escuchar era en vivo. Éramos nosotros quienes teníamos que asistir a conciertos y ver en ejecución a los grandes músicos y las grandes piezas que nos interesaba escuchar. Lentamente eso en el siglo XX comienza a cambiar, primero por lo que habíamos visto recién con el invento del fonógrafo a fines del siglo XIX, pero luego gracias a un técnico alemán que se había trasladado y era inmigrante en Estados Unidos, que es Emil Berliner, que a diferencia de Thomas Alva Edison entendió que la gracia que había que trabajar en el registro y la reproducción de música era masificarlo lo más posible y que por lo tanto necesitábamos de aparatos portátiles más amables que pudieran estar en las casas y que nos permitieran escuchar ya no en citas públicas o en grandes edificios oficiales, sino que en la cotidianeidad, llevarnos la música a la casa en grabaciones que ya lentamente pasaron a estar registradas en discos. Los primeros discos estaban hechos de goma laca negra, cuya dureza permitía escucharlos muchas veces sin que el sonido perdiese calidad. Los discos se fabricaban a partir de un molde o matriz. Esto permitió al fin que de cada grabación se hicieran múltiples copias. Teníamos que los fonógrafos usaban cilindros, ¿correcto? Y que estos cilindros eran frágiles, a veces no permitían más de una reproducción y por lo tanto no iban a durar demasiado tiempo como el sistema ideal para seguir reproduciendo y distribuyendo la música grabada. En ese camino es muy importante lo que hizo Emil Berliner al permitir que los gramófonos pasaran del cilindro al disco plano. Los discos planos se grababan primero mecánicamente, hasta los años 20 aproximadamente, y por un solo lado, pero eran más resistentes y permitían acoger más música que los antiguos cilindros. Luego, a partir de los años 20, comienza la grabación eléctrica, que permite grabar con más rapidez, con más capacidad de tiempo y además por ambas caras. Comienza así la posibilidad de comercializar más música, más barata y con mayor facilidad de portabilidad.
El gramófono, en ese sentido, es un avance importantísimo para el tipo de escucha que íbamos a tener en la primera mitad del siglo XX, porque convierte como algo posible el que en espacios reducidos de nuestra cotidianeidad tengamos grabaciones que pueden llegar desde muy lejos e incluso de gente que ya falleció, de músicos que dejaron registro de su trabajo antes de morir. Se fue introduciendo lentamente en las casas, se calcula que más o menos para el año 1920 había algo así como 12 millones de gramófonos en las casas del primer mundo, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, pero fue cosa de tiempo para que el gramófono se popularizara con modelos más compactos, más sencillos de manejar. Y más o menos desde los años 30, 40, los gramófonos portátiles, que nos permitían pensar en cosas realmente asombrosas, como por ejemplo la posibilidad de escuchar música en la playa, en un paseo, al aire libre, música grabada que nunca había estado en contextos como lo que nos empezaron a permitir los discos. En la medida que los jóvenes, por ejemplo, podían escuchar música en sus dormitorios, piensen ustedes que también se producía un cambio social bien radical, y era que determinados grupos familiares podían tener escuchas diferentes en las mismas casas. Los jóvenes ya no estaban obligados a escuchar lo que sus padres escuchaban en el salón, sino que podían llevarse al dormitorio sus propios discos, sus propios estilos y preferencias. Y en ese sentido, la manera que tenemos de escuchar y cómo el gramófono y más tarde el disco ayudó a eso, fue creando toda una cultura que finalmente se asentó en el siglo XX de una manera muy radical, que es la cultura juvenil. Los nuevos gramófonos más pequeños mantenían el sistema de reproducción de discos con aguja y membrana, tal como en el aparato clásico. Se podían escuchar en ellos los mismos discos de 78 revoluciones por minuto. El gramófono de maleta fue uno de los modelos más populares de aparatos portátiles. Mostraba un gran cambio en la bocina, que fue diseñada para quedar al interior, usando la caja y la tapa como sistema acústico para amplificar el sonido, facilitando así la portabilidad de la música donde quiera que vayas. Existe un cierto malentendido con el concepto de vitrola. La vitrola en realidad fue un modelo de gramófono de maleta particular de la empresa Victor, pero que se fue popularizando tanto que terminó por identificar al total de gramófonos de maleta. La gente recuerda estar en la casa, en los paseos con una vitrola, que entre otros avances con respecto a los antiguos gramófonos de salón, de casa, comenzaba ya a tener bocinas internas mucho más pequeñas, mucho más reducidas y que permitían el traslado y la portabilidad con mayor facilidad.
Piensen en lo que significaba poder tener bailes como los que vemos en algunas fotos junto a las vitrolas. Hay un nombre clave en la grabación de música en Chile que es el de un inmigrante ruso judío que llegó a Chile a inicios del siglo XX y que formó acá el primer sello discográfico con una empresa casera inicialmente, acá precisamente en el barrio Yungay, con la capacidad de grabar música y editarla en discos para gramófono. Ese hombre fue Efraín Band y se conserva de él la primera grabación que hizo acá en nuestro país, que es una copia de la canción nacional, grabada para uno de sus sellos discográficos. Efraín Band es un nombre fundamental en la historia de la música chilena que merecería un sitial más destacado, porque finalmente eligió hacer negocio no solamente con la importación de grabaciones extranjeras, sino que también haciendo el esfuerzo de grabar a músicos chilenos, casi siempre del mundo de la ópera o del mundo del folclore, pero lentamente ir desarrollando lo que podemos llamar a partir de 1907 una industria discográfica local. Ese fue Efraín Band. Cuando recién llegaron a las casas, los gramófonos eran aparatos muy grandes y que tenían de alguna manera que incorporarse al mobiliario, sobre todo de las salas de estar, de las familias. Por lo tanto, fue importante que estos aparatos estuvieran bien decorados, que estuvieran fabricados en buena madera, que se permitieran ciertos tallados o decoraciones, y es bien entretenido ver cómo incluso algunas bocinas comienzan a ser pintadas, talladas o decoradas para integrarse al mobiliario de las casas que los adquirían, que casi siempre eran casas que podían pagar, las casas más acomodadas. Pero al poco andar también surgió la posibilidad de crear pequeños gramófonos de juguete con ilustraciones que apelaban a los juegos infantiles, que estaban dirigidos a compradores niños. Los primeros discos para gramófono venían en unos sobres café sin ninguna gracia y la gente solía ordenarlos en suertes de carpetas que fueron tomando el nombre de álbumes de discos. Y finalmente de ahí derivamos lo que entendemos ahora por álbum discográfico, una especie de colección de los discos que yo iba acumulando. Recién en los años 40 se entendió que podía ser un gancho comercial ilustrar estos sobres donde venían los discos con algún tipo de arte, fotografía, algo que sugiriera una promoción que fuera lentamente tentando a los compradores con una cara atractiva, con un diseño que fuese sugerente. Nació entonces, recién en los años 40, nuestra tan conocida concepto de la carátula discográfica. Probablemente el logo discográfico más conocido de todo es el de un perrito que está muy atento escuchando un fonógrafo de cilindro. Lo conocimos a través de la empresa Victor, pero luego pasó a ilustrar las carátulas de compañías como RCA, EMI y luego la cadena de disquerías HMV. Es un logo bien conocido y que se inspira en el caso real de un Fox Terrier que pertenecía al hermano del pintor británico Francis Bernot.
quien cada vez que la voz de su amo, ya fallecido, sonaba a través de la bocina del fonógrafo, hacía que el perro le prestara una gran atención. Si ustedes lo piensan, cuando la música no podía grabarse, obligaba a que los auditores nos sometiéramos a lo que fuese el conductor de orquesta, el repertorio elegido, la música, y los músicos determinaran por nosotros. Cuando la música se puede grabar, comienza una práctica nueva, que es la de la selección de grabaciones. Lentamente, en las casas, en las fiestas, alguien queda a cargo de elegir qué es lo que se va a escuchar, qué es lo que se va a bailar. Y muy naturalmente comienza a surgir lo que con el tiempo entenderíamos como la figura del disc jockey, que es la persona que tanto en radio como en fiestas colectivas pone la música y por lo tanto manda. Si la posibilidad de grabar y reproducir música al ser humano le tocó siglos y montones de iniciativas frustradas, una vez que existió el fonógrafo, la evolución hacia el gramófono, hacia el tocadisco y hacia nuevos sistemas de reproducción de música grabada fue súper rápido. En menos de un siglo ya teníamos avances importantísimos que permitían escuchar música y llevarla con nosotros de maneras muy revolucionarias para los estándares que había tenido hasta entonces la industria musical del mundo. En ese sentido, de las vitrolas pasamos a los tocadiscos, los pequeños tocadiscos, los que algunos conocían como los pick-up, y de ahí en adelante una serie de aparatos que también están acá retratados en el Museo del Sonido, que van desde los Walkman, que nos permitían salir a la calle con audífonos y cassettes, con un tiempo limitado de grabación, que era nuestra favorita, a, por cierto, el gran cambio que supuso post música digital, el iPod, y la posibilidad de tener en el bolsillo ya no 20 ni 30 canciones, sino que cientos y hasta miles. Todo este proceso que estamos viendo acá en el museo de los cambios en la escucha a lo largo del siglo XX ya fueron acelerándose con la posibilidad de convertir la música primero en algo que se grabara y luego algo que se portara. Pero luego, cómo nos fuimos acostumbrando a que la música que ya estaba grabada llegara a nuestros oídos y solo a nuestros oídos gracias a los audífonos. Si ustedes lo piensan, toda la cultura del Walkman en los años 80 tiene que ver con la posibilidad de salir a la calle y no dejarme interferir por el ruido ambiente, ni tampoco yo compartirle mi música a nadie, porque los audífonos me permiten que la música sea solo mía. Hoy que estamos tan acostumbrados a escuchar música a solas, en cualquier lugar, gracias a los audífonos conectados a nuestro teléfono y al streaming, es valioso recordar cómo todo esto supuso un cambio de costumbres muy radical y que determinó fuertemente la manera en la que nos aproximamos no solamente a la escucha, sino que también a la música como una experiencia individual, que no tenemos por qué compartir si no queremos. Si ustedes se fijan, la publicidad de los Walkman en los años 80 querían darnos la impresión de una experiencia juvenil, libre, de alguna manera moderna, de avanzada, pero visto con los ojos actuales parece bastante ingenuo, porque en realidad los Walkman nunca iban a poder reproducir más de 13, 14, 15 canciones, que eran las que cabían en los cassettes de lado A y lado B. El iPod subvierte esa publicidad y nos hace ver que lo que importa no es tanto quién escucha ni cómo escucha, sino en realidad la capacidad del aparato de permitirnos tener en el bolsillo, en un formato incluso más pequeño que el de los antiguos tocacassettes, 1000 canciones o más.
Como sucede con todos los avances tecnológicos, nos gusta pensar en las conquistas, en las ventajas que nos ha traído la tecnología a la vida cotidiana. Y es verdad que la posibilidad que hoy tenemos de escuchar músicas de todo el mundo, de todas las épocas, en todos los formatos, en todos los géneros y tipos de sonido, es sin duda muy valiosa. Pero también se ha vuelto tan excesiva la oferta musical con la que hoy convivimos que tiene cierto sentido atender lo que el músico e investigador David Byrne nos hace ver. La tecnología ha inundado de música el mundo. Ahora el silencio es la rareza por la que pagamos. Este es un museo que habla sobre música, pero también sobre aparatos, formatos, soportes de la música grabada y la manera de grabar y de reproducir esos sonidos. Porque acá hay aparatos de muchos diferentes tipos, venidos de diferentes países y diferentes décadas, y que finalmente dieron pie a la posibilidad de levantar este museo gracias a la donación de un coleccionista chileno, el coleccionista Arturo Gana, quien fue juntando durante mucho tiempo estos aparatos de gramófono que son los que finalmente nos permiten darle un relato a los cambios en la escucha durante el siglo XX. Son bonitos de ver, son bonitos de escuchar, porque incluso en esa fidelidad de sonido que no es la mejor y que se nos hace muy antigua, también podemos entender cómo era lo que la gente escuchaba mucho antes de nuestros tiempos.